Comienza Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más en Cuida tu Sistema Nervioso. Soy Montserrat Altemir Lara, neurofisioterapeuta, y vamos a hablar de un tema fascinante que es la neuroplasticidad del sistema nervioso. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, hablamos de la capacidad de cambio y la capacidad de reorganización que tiene el sistema nervioso, las neuronas, y nos permite continuamente aprender y hacer cosas nuevas. En el podcast anterior, que os animo a que escuchéis en Spotify o en iVoox, en Cuida tu Sistema Nervioso, con Montserrat Altemir, hemos hablado de la conciencia humana, de la anatomía de la conciencia humana, de cuando los pacientes que salen del coma o pacientes que salen en situaciones de accidentes neuronales, de daños cerebrales graves, nos han enseñado esa conciencia. Pero la plasticidad neuronal, esa capacidad que tiene la neurona de cambiar de función, es algo que se da mucho en el enfermo neurológico, como os he explicado en podcasts anteriores, y para aquellos que no me conozcan, os explico que soy neurofisio y lo que hago es tratar el sistema nervioso, el sistema neuromuscular en general de los pacientes, y en ese sistema neuromuscular tenemos en común tanto a nivel cerebral, que es el sistema nervioso central, como a nivel periférico, que es el sistema nervioso, diríamos que el cableado. Pues tenemos en común lo que es la neurona, que esa neurona tiene una capacidad de recuperación cuando se lesiona. Pongamos un ejemplo de plasticidad neuronal como cuando un paciente sufre un ictus y tiene que aprender a volver a escribir con la otra mano de la lesión, o por ejemplo cuando ha habido una lesión de un nervio periférico en una sección, en un accidente de tráfico o por cualquier tipo de fractura en un peroneo y el tobillo tiene que reorganizarse, tiene que volver a aprender esa lesión traumatológica, que también ha tenido una lesión neurológica por el nervio, a volver a adaptarse a los cambios. Bueno, pues esa capacidad de aprender a aprender que tiene el sistema nervioso, vamos a utilizar una metáfora, es como si una neurona fuera ingeniero, pero se queda en paro y tiene que ser taxista, o si es taxista, pero tiene capacidad de estudiar y de repente decide que quiere ser abogado o que quiere cambiar de profesión. Esa capacidad de cambio se da en el sistema nervioso, y cuando hay un daño, y a lo mejor tienes el típico paciente que ves que es capaz de hacer todas las funciones, pero tiene una lobotomía y solo tiene la mitad del cerebro, o una persona que tiene un brazo dañado pero ha sido capaz de recuperar ese brazo dañado, se debe a esa capacidad que tiene la neurona de reinventarse, de cambiar, de aprender a aprender. Esto es algo fascinante que también evoca mucho a la física cuántica y a la capacidad que existe en la física, en la astronomía, de esa ley, de las leyes que rigen el universo, entre otras la ley del caos, la ley del orden, la ley de la economía energética, la ley de la reorganización. Y eso nos da pistas de que nosotros, nuestro sistema nervioso se rige por las mismas leyes que las leyes universales, al igual porque somos polvos de estrellas, y nuestra tabla periódica, que es la química y la electricidad que regula nuestro cuerpo, no deja de ser similar o parecida a las leyes que rigen las leyes universales. Fijaros si es fascinante que te puede venir un paciente que no tiene cerebro, que tiene la mitad de un cerebro, que le han hecho una lobotomía porque ha tenido un ictus o un traumatismo craneoencefálico o un accidente, y sin embargo con la mitad del cerebro y es capaz de hacer prácticamente lo mismo. Esto es una realidad, que la literatura, todo esto está basado en artículos de alto impacto, en ciencia. No es algo empírico que nosotros estemos divulgando simplemente por opiniones propias y subjetivas, sino que de forma objetiva hay muchos artículos científicos que dan evidencia de que hay muchos pacientes, y nosotros lo hemos tenido en consulta, que con la mitad del cerebro son capaces de hacer lo mismo. Es decir, que esa neurona sería como si fuera en un departamento de trabajo donde se queda en paro uno de los trabajadores, y los otros trabajadores tienen que asumir el trabajo de ese trabajador
que está en el paro o que está de baja. Es decir, que tiene la capacidad de asumir funciones y además tiene la capacidad de reinventarse. Así que diríamos que sería como un buen trabajador que dentro de un puesto de trabajo esa neurona de repente ha cambiado la función y ahora la han hecho director del departamento de electricidad y además como el compañero se ha quedado de baja, él ha asumido las funciones. Y esas neuronas tienen lo que es la capacidad de aprender. En esta era, en una era donde la inteligencia artificial, en este próximo año que viene, sin duda la tecnología nos va a invadir, donde la IA y donde todo actualmente es muy difícil discernir entre lo real, lo que es mentira, lo que es verdad, porque no sabe que verdaderamente qué es IA, qué es no, va a tener mucho valor lo que a los humanos nos diferencia de la máquina, ¿no? ¿Qué nos va a quedar a los humanos? ¿Qué nos va a quedar? Ya hemos hablado en el podcast anterior de la conciencia humana, hemos hablado de la espiritualidad del alma, del sentir y de la capacidad de aprender, de la plasticidad neuronal. Todas estas capacidades, la empatía, el humano, la capacidad de sentir lo que siente el otro no lo puede tener una inteligencia artificial, la capacidad de readaptarse ante cambios de forma espontánea, no porque esté un programa metido y planificado tampoco, la espontaneidad, la creatividad, no porque aprendes porque yo te he enseñado a ser creativo, como nosotros enseñamos a la inteligencia artificial, sino una creatividad espontánea. Y todo eso se debe gracias a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es tan inteligente que el cerebro necesita de los trabajadores para poder llevar a cabo sus funciones. Es decir, si solo tuviéramos un cerebro en un bote fuera del cuerpo, donde no tuviéramos el feedback, lo que sería la información de la vista, del oído, del gusto, del tacto, de la propiocepción o el sentido de dónde están colocadas nuestras articulaciones, verdaderamente nuestro cerebro no tendría información. Es decir, si el jefe no le reportan los trabajadores qué está ocurriendo en el departamento y cada director de zona le explica cómo va su equipo, pues el jefe le falta información, tampoco dirigiría bien la empresa. Así que en nuestro cuerpo tiene un sistema de dirección muy horizontal, donde todo el mundo es importante, donde el cerebro es importante, pero el sistema nervioso periférico, lo que son los receptores sensoriales, porque tenemos unos receptores que nos dicen qué sentimos, qué temperatura tienen las cosas, cuánto nos están presionando, cuánto pesa un vaso, qué posición tiene la articulación, cómo sentimos el respirar dentro de nuestro cuerpo, sentimos nuestro pulso, sentimos nuestro flujo sanguíneo, si se nos ponen los pelos de punta. Toda esa información que da el sistema nervioso está recogido en el sistema de los jefes del sistema nervioso central del cerebro, gracias también a la información de los trabajadores del sistema nervioso periférico. Así que aquí todo el mundo es importante. La naturaleza es muy poco clasista, es muy equitativa, es muy igualitaria y absolutamente todo el mundo es importante. Y esa capacidad de la plasticidad neuronal de aprender se puede ejercitar. ¿Cómo trabajo la plasticidad neuronal? Yo quiero aprender a aprender porque esa es una de las funciones humanas que vamos a ser capaces de tener. Nosotros, una máquina aprende lo que tú le enseñas que aprenda, pero aprender a aprender, eso es una capacidad que todavía el ser humano la tiene. No sabemos dónde vamos a llegar, pero sin duda el alma, la espiritualidad, la conciencia con el aprender a pensar, el aprender a aprender son cosas todavía exclusivamente humanas. Y os voy a dar alguna serie de ejercicios para poder trabajar la plasticidad neuronal. Es todo lo que sea hacer las cosas diferentes. Si escribís con la derecha, pues utiliza la izquierda, utilizar la bilateralidad, tanto en los brazos como en las piernas. Si sueles jugar a fútbol con la derecha, juega con la izquierda, o como hacen muchos grandes tenistas que aprendían a jugar al tenis con las dos manos. Si, por ejemplo, sueles hacer un recorrido para ir al trabajo, cambia de recorrido cada día. Aprende cosas completamente diferentes a las que tú estás acostumbrada. Si has aprendido inglés o francés, estudia un idioma griego, estudia japonés, algo que sea completamente diferente, o estudia programación para que aprendas cosas nuevas. Por ejemplo, en los olores también puedes prácticamente oler
olores nuevos, hacer una cata de olores, de todo tipo de olores que te ayuda a desarrollar esos sentidos. Y en los sabores, comer cosas nuevas, de saborear, degustar, cerrar los ojos. Daros cuenta que, como sabéis, el ser humano tiene que castrar algunos sentidos para desarrollar otros sentidos. Si cerramos los ojos sentimos más. De hecho, se sabe que los invidentes tienen una alta sensibilidad porque la vista la tienen más limitada, ¿no? Y que los sordos a lo mejor tienen una gran capacidad de sensibilidad también porque han desarrollado esa capacidad del sentir interior porque el oído no lo tienen. Por tanto, taparos los oídos, taparos la vista y anulando sentidos para que se desarrollen otros. También a la hora de hacer movimiento y ejercicio, cambiar los patrones de movimiento, hacer patrones de movimiento primitivos, hacer patrones de movimiento diferentes, coreografías diferentes, completamente loco, donde desarrolláis la creatividad. Ya ha habido muchos estudios que han también dado evidencia que la bilateralidad, el desarrollo de la bilateralidad, te permite desarrollar la creatividad. Así que a todos aquellos artistas que quieran desarrollar la creatividad, les animo que hagan ese ejercicio de plasticidad neuronal, de la bilateralidad para desarrollar. Así que os diría que pensaréis en los 5 sentidos, en la vista, y os acostumbréis a ver de forma diferente, a cerrar los ojos, en el oído también a escuchar música diferente, completamente diferente, aunque no te guste. Hacer cambios, viajar y ver cosas nuevas, plantearte a problemas nuevos que tengan soluciones nuevos. Y el aprender es mantener joven un sistema nervioso, mantener joven el sistema nervioso, longevo, y ser juvenil, tener energía, es siempre querer aprender cosas nuevas y no encasillarte en lo mismo, porque así el sistema nervioso visualiza y hace surcos. Nuestro sistema nervioso hace surcos neuronales por donde va a pasar el agua, va a pasar la electricidad de ese patrón de movimiento, y nosotros tenemos que, para aprender algo nuevo, hace ese surco nuevo donde va a haber un patrón nuevo. Así que os animo a lo que verdaderamente tenéis que hacer, es coger y hacer completamente nuevas actividades. Esa plasticidad neuronal, esa reorganización cerebral va a ayudaros a ser siempre jóvenes, a estar en una situación de privilegio en el que vais a sentir esa vitalidad que dice, bueno, porque esa persona que tiene esa edad siempre tiene ganas de vivir, siempre tiene ganas de conocer cosas nuevas, de probar cosas nuevas, alimentos nuevos, de estar a lo mejor con personas de diferentes edades. La diversidad es la riqueza. Pues os animo a deciros que si queréis tener un sistema nervioso joven, si os queréis mantener durante muchos años con un buen nivel cognitivo y con una buena agilidad, los músculos rigen el cuerpo, puesto que el sistema es un sistema neuromuscular que conecta tanto el central con el periférico y el periférico con la musculatura. Y os animo a que no dejéis de aprender y que hagáis ejercicios de neuroplasticidad. Encantada de estar con vosotros, apasionada de compartir con vosotros y divulgar el fascinante mundo de las leyes que rigen el sistema nervioso humano. Os esperamos en Spotify, en iVoox, en Onda Capital, en Cuida tu Sistema Nervioso, con Montse Altemir, neurofisioterapeuta. Buenas tardes.